creo que nace del corazón de Dios. Yo quiero en esta tarde, y el propósito de la palabra en esta tarde es que venga rompiendo las barreras de tu corazón. Esa barrera que muchas veces no nos damos ni cuenta de que está, pero ahí está. El texto o la historia está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 y 7. Es una historia muy conocida, iglesia. Es cuando Pablo lo arrestan y lo meten en la cárcel. Pero voy a hacer lectura a la palabra. Amén. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Esta palabra yo le he puesto título. Hay veces que le pongo título y hay veces que no, por donde me da. Ya me conocéis, iglesia. Y esta palabra la he llamado la voluntad de Dios y el deseo del hombre. Amén. Aquí Pablo vemos en estos versículos que quiere ir a predicar la palabra a la ciudad de Asia, pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y es directo a la palabra, iglesia, no me aconsejos. Claro, esto es un deseo bueno, el querer predicar la palabra para que la gente se arrepienta y venga a Cristo. Y es algo que yo no entendía. Pero esto, si nos damos cuenta, nacía del corazón de Pablo. Y es que hay cosas y hay deseos buenos en el hombre, pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Porque dime tú, ¿qué malo es ir a predicar a una ciudad? ¿Qué malo podría ser para que la gente viniese y se arrepintiese a los pies de Cristo? ¿Qué malo es eso? Ese deseo era bueno, pero nacía del corazón de Pablo. Es que hay muchos deseos en nuestro corazón que son buenos y que intentamos llevar a cabo de alguna manera, porque creemos que sale de la bonanza de nuestro corazón y que por ser bueno tiene que ser la voluntad de Dios. Y ahí estamos equivocados. No quiere decir que porque sea bueno sea la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura que David quiso hacerle caso al Señor. ¿Qué malo es eso? ¿No tiene ninguna maldad hacerle caso al Señor? Porque él decía: yo viviendo en palacio y mi Señor entre cortinas, voy a hacerle una casa a mi Señor. Pero el Señor, ¿sabes lo que hizo? No se lo permitió. ¿Sabes qué puede pasar si buscas tu deseo bueno, que tú ves que es agradable hacia ti, hacia los demás, agradable a tus ojos? ¿Sabes qué puede pasar si lo llevas a cabo? Dice la Escritura que Eva vio el árbol y vio que era bueno a sus ojos. Y por medio de eso, por ver que era bueno de su deseo, vino la bonanza. Ella creía que era bueno y por lo tanto, ¿qué hizo? Cogió del
se lo comió. Un deseo que a los ojos no era malo, pero no era la voluntad del Señor. Y por medio de no hacer la voluntad del Señor, ¿sabes lo que pasó? Dice la Biblia que vino la muerte, porque por el pecado viene la muerte. Ten cuidado, iglesia. ¿Qué es lo que estás deseando, creyendo que sea la voluntad del Señor? Porque muchas veces nos creemos que los deseos son la voluntad de Dios, pero el Señor te viene avisando hoy: ten cuidado con ese deseo, porque seguramente te vaya a destrozar, porque aunque no se haya hecho, ese deseo ha germinado, y ha germinado algo malo en ti, porque has buscado la voluntad del Señor y has visto que iba en contradicción con el deseo, y has dicho tú: pero bueno, ¿por qué la voluntad del Señor va en contradicción con el deseo? ¿Qué pasa si esto es bueno? Pues me voy al deseo. Claro, hay mucha gente así porque cree que su propia decisión es mejor que la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que lo que nace del deseo, mi Padre, lo que nace de la voluntad del hombre es malo, es malo, es malo, es perverso. Por lo tanto, no escuches a tu deseo, escucha la voluntad de Dios. Amén. Gloria. Aleluya. Claro, es que hay deseos tan buenos. Aleluya. Hay deseos tan buenos, Dios Julio, que a veces nuestra capacidad no lo entiende, porque la voluntad del Señor no se ha llevado a cabo ese deseo. Y ha sido tan dañino a nuestra alma que he levantado una pared. Y ese deseo todavía lo tengo aquí, porque el Señor hizo conforme a su voluntad y no hizo como mi deseo. Dice el libro de los Hechos, el 9 y el 10. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ahora vemos que la voluntad del Señor siempre es mejor que el deseo, porque estos hombres querían ir a otra ciudad, pero la Biblia declara que Pablo tuvo una visión y les dijo: vente a Filipos porque necesito de ti. Es que la voluntad siempre va a ser mejor que el deseo. Y puedes decir: ya, Robert, pero es que tú no estás pasando por donde yo estoy pasando. Estoy pasando por unas fatigas muy grandes que el Señor no ha cumplido mi deseo. Y tú no puedes entrar en esto que siento, en este sentimiento, porque estoy tan roto y estoy tan dañado que no quiero escuchar la voluntad de Dios. Hay mucha gente dañada porque la voluntad de Dios no iba conforme a su deseo. Pero dice la Escritura, Jeremías capítulo 20, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Jeremías
un hombre que profetizó juicio, que de tanto mal que profetizó, dice la Escritura que lo escarnecían. Lo metieron en una cisterna, a tal punto, iglesia, que él dijo: mira, no quiero predicar más. No quiero predicar más porque he sufrido para mí. El predicar para mi vida he sufrido. Pero dice la Escritura que en Jeremías había un fuego interior que no podía parar de predicar. Pues hoy de la misma manera te quiero decir que se encienda el fuego del Espíritu Santo para que andes en su voluntad. Dice Gálatas 5, 16 y 17: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Aleluya. El sufrimiento de Jeremías casi le hace tirar la toalla, pero sintió en su interior que la voluntad de Dios era mejor que su deseo. Amén. Dice 16, 17 y 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Todos conocemos que cuando Pablo estaba en ese momento, en esa ciudad, dice la Escritura que iban al lugar de la oración y que una mujer, una adivina, que tenía un espíritu inmundo, les decían: estos son siervos del Dios Altísimo. Por muchos días les decían eso. A Pablo esto le incomodó tanto que le dijo al Espíritu: sal de ella en el nombre de Jesús. Pero aquellos, dice la Escritura, que ganaban y tenían ganancia con ella, dice la Escritura que se fueron a los gobernadores y le dijeron que estaba Pablo y Silas alborotando esa ciudad, de tal manera que dice la Escritura que primero los azotaron y después lo metieron en la cárcel. Ay, Padre. Pero Señor, si tú los has llevado a ese lugar, ¿cómo es que sufren? Si la voluntad tuya era que no fuesen a otro lugar, a Asia, era que no fuesen al lugar de Asia para predicar, y los has traído aquí tú, Señor, ¿para qué? ¿Para meterlos en la cárcel? Es que seguir la voluntad de Dios no quiere decir que no haya sufrimiento. Amén. Es que claro, yo puedo seguir la voluntad de Dios, pero el sufrimiento no lo quiero. Déjame decirte que eso es imposible. Amén. Dice la Escritura que el Señor le muestra a José unos sueños en el que ve a sus hermanos y a su padre arrodillado delante de él. Claro, él se pama, se lo cuenta a sus hermanos, todos sabemos la historia. Lo meten en un pozo, se lo llevan los madianitas y todo lo que acontece con Josué. Josué es castigado en una cárcel. No había hecho nada Josué, pero era la voluntad del Señor. La voluntad del Padre era que pasara por ahí para que el día de mañana fuera rey de ese lugar. Ha pasado mucho dolor en la voluntad del Padre. Has sentido muchas veces que se rompía tu corazón, porque aquellas oraciones tú crees que no han sido escuchadas.
y estabas pidiendo otra cosa de la que la voluntad del Señor ha hecho. Amén. Y ese sufrimiento te está matando. Ay, mi Dios. Pero yo pido al Espíritu Santo que por medio de Él venga a cumplir Amén. esa barrera que hay en medio. Gloria a Dios. Porque aunque el deseo era bueno, se ha hecho diferente a lo que yo deseaba. Amén. Y he sufrido tanto que no lo puedo entender. La voluntad de Dios no se puede entender. Amén. La voluntad de Dios se tiene que seguir. Amén. Porque ¿sabes qué pasa? Si buscas la voluntad de Dios, en ella hay esperanza. Amén. Aleluya. La esperanza de que un día tendremos todo en el cielo. Amén. Y hay alguna oración que no ha sido contestada ni hallada en tu casa, pero en ese día, por medio de la esperanza, déjame decirte que tendrás esa oración en tus manos. Amén. Camina en la voluntad de Dios, Gloria a Dios. sea cual sea el sufrimiento, iglesia. Dice primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Amén. Amén. Si tengo que padecer, prefiero que padecer haciendo la voluntad del Señor. Amén. Dice la Escritura que Pablo lo meten en la cárcel. Todos sabemos la historia. Y le dice así: venga, vamos a cantar himnos de adoración al Señor. Y empiezan a cantar. Y se abren las puertas de la cárcel. Se rompen las cadenas. Claro, tenía que haber una presencia allí, iglesia, impresionante. Imaginaros ese lugar lleno de carceleros. Pero dice la Escritura que ninguno salió de su celda. Amén. A tal punto que el carcelero ve esto, coge una espada y se va a matar. Pero le dice Pablo: no te mates, que estamos todos aquí. Amén. Que estamos todos aquí, no te mates. ¿Y sabes lo que dijo el carcelero? Se postró a los pies de Pablo y le dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Amén, Dios. En esta porción de la palabra yo me di cuenta de algo. Dice la Escritura que a Pablo y a Silas le metieron tal azote que era mucho, dice la palabra. Imaginaros el castigo que tenían que darle antes de meterles en la cárcel. Yo me imagino a Pablo y a Silas pensando: bueno, hasta aquí hemos llegado. Si la voluntad de Dios así lo quiere, pues hasta aquí hemos llegado. Pero no pasando eso, que cantan al Señor, y a ese que está cuidando la cárcel, lo administra, lo evangeliza la propia presencia del Señor y lo trae a Cristo. Amén. Es que aquel que hace la voluntad del Padre vivirá. Aquel que hace su voluntad vive. Por eso dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También dice primera de Juan 2:17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Salmos 40 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. Aquel que hace su voluntad vive, y aquel que entiende eso lleva a cabo la voluntad del Señor. Porque si no, decirme, dice la Escritura que Abraham tiene un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa, ese hijo que iba a nacer una descendencia que las estrellas no podían ser contadas, pero tampoco podía ser contada la arena del mar. Y
sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Claro, esto es inentendible porque, Señor, tú me dices que va a ser la descendencia por medio de Isaac, pero también me dices que lo sacrifique. ¿Cómo es esto, Señor? Yo no sé cómo es, pero te voy a hacer caso a tu voluntad y me voy a subir al monte Moriah para sacrificarlo. Y dice el autor de Hebreos que Abraham sacrificó a su hijo en el corazón de Dios, igual por donde tenía que pasar. Iglesia, ¿te das cuenta? Es momento de poner la voluntad de Dios por encima, por lo alto. Iglesia, da igual el sufrimiento, pero también te quiero decir algo. Dice la Escritura en el Getsemaní, el mismo Cristo dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Claro, esto, ¿sabes lo que quiere decir Jesús? Para mi entender quiso decir: Señor, mira, yo tengo que padecer, pero no te separes de mí, Padre, por favor. Yo como los pecados, pero no te separes de mí, porque ellos siempre han estado juntos, iglesia, en una comunión perfecta, iglesia. Pero Jesús, claro, él sabía que tenía que separarse del Padre. Por eso dijo Jesús: pero Padre, si tú lo puedes hacer, sino que se haga tu voluntad por encima de la mía, porque aunque tenga que pasar por esa situación en la que en la eternidad nunca he pasado, nunca me he separado de ti, Padre, nunca me he separado de tu Espíritu, pero si tengo que separarme, lo voy a hacer, Señor, porque tu voluntad me ha agradado, porque sé que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, iglesia. Por lo tanto, busca haya la voluntad del Señor y vivirás. Aquel que vive en su voluntad vivirá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, Papá. hay corazones rotos. Te amo, mi alma, Señor. Gloria a Dios. No está el pastor. Gracias. Aleluya. Mi vida, Padre. El deseo. Qué bien. El deseo que tenías en tu corazón era bueno, buenísimo, pero no iba acorde con la voluntad de Dios, Amén. porque no se llegó a cumplir. Y ahora hay una barrera en ti. ¡Ay, qué fuerte! Que estás medio enfadado con el Señor porque no se ha cumplido lo que tú querías. Pero el Espíritu Santo hoy viene rompiendo barreras. Amén. Hoy viene tocando aquellos corazones que se han endurecido, a tal manera que se han endurecido que te cuesta ponerte en comunión con el Señor y le sigues preguntando por aquello que no se ha cumplido. Mira, si hay algo de lo que tenemos que dar gracias, iglesia, si hay algo de lo que tenemos que dar gracias, porque esta vida es vana y pasajera, pero si hay algo de lo que tenemos que dar gracias es que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Hoy te digo, por medio del Espíritu Santo, rompe el enfado. Ven rompiendo, Espíritu Santo, aquellos enfados que se han levantado y que el enemigo ha usado para apartarte. El Señor viene tocando las vidas. Espíritu Santo, muévete en esta tarde. Yo no voy a hacer ningún llamado a la iglesia. Sé que hay gente necesitada, pero sí voy a pedir al coro que ministre una alabanza de adoración. Me he venido a dar tiempo a la iglesia, no te preocupes.